Hechos capítulo 10, versículo 44, vamos a leer hasta el 46, dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Señor añada bendición a su palabra. En medio de esta serie que nos estamos proponiendo desarrollar, o hemos propuesto desarrollar, en el capítulo 10 que nos encontramos, hemos visto las actividades preparatorias que en una forma soberana Dios determinó por medio de Pedro y por medio de Cornelio para que se diese la predicación del evangelio al pueblo gentil. En este mismo capítulo vimos el acercamiento de Pedro y de Cornelio y los que estaban en su casa. En este mismo capítulo vimos la predicación de Pedro a los gentiles, la exposición de Pedro del evangelio que fue tratado en el sermón pasado. Fue maravilloso entonces ver la exposición del evangelio desde la perspectiva que Pedro presentó para los gentiles. En ese sentido, mis queridos hermanos, vimos las características y también vimos el contenido del evangelio. Y vimos cómo esa predicación terminó con un llamado especial que hace el evangelio. Bien, mis amados, entonces ahora vamos a tocar la parte final de este capítulo 10. Y vamos a entrar también al capítulo 11, en lo que vamos a dividir en 3 partes este sermón. Así que quiero presentarle primero el bosquejo que vamos a desarrollar y quiero ver como punto número 1 el testimonio del derramamiento soberano del Espíritu Santo. Ese sería el primer punto, el testimonio del derramamiento soberano del Espíritu Santo. Luego vamos a estar analizando como punto número 2 el testimonio innegable. El testimonio innegable. Y como tercer punto vamos a estar analizando el testimonio aceptado. El testimonio aceptado. En lo que he puesto como título a este sermón, el testimonio de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el título entonces de este sermón. Y pasemos entonces de lleno a lo que es el primer punto, que encontramos su sustento en el versículo 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Recordemos entonces que Pedro acaba de llegar hasta la casa de Cornelio, un gentil. Recordemos que la barrera como tal ha caído en ese momento, aquella barrera que separaba entonces al pueblo judío y la revelación especial que era concedida solamente a ellos había caído, y Pedro lo entendía así y por eso predica en la casa de Cornelio a los que están allí acompañándole también. Estos pasajes, lastimosamente, lo que acabamos de leer, son tomados para soportar todo tipo de prácticas en medio de congregaciones el día de hoy, y que no guardan de ninguna manera ni similitud ni procuran el mismo objetivo que tenía esta historia, este momento, este suceso en la iglesia primitiva. Y debemos en este punto, mis hermanos, recordar que cada paso que da la iglesia debe entenderse dentro del marco del desarrollo de la Gran Comisión. Si estamos leyendo el libro de Hechos, cada paso está encaminado a un propósito específico. No debemos centrarnos en la historia misma, desconociendo su contexto. Lea por favor Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice: pero recibiréis poder, allá en el comienzo de este libro,
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el inicio de esta serie que hemos desarrollado, tocamos ampliamente este texto en lo que presentábamos nosotros como el poder prometido por Jesucristo. Y recordemos que ese poder que prometió el Señor a sus discípulos, a la iglesia, consistía en ser testigos. Recibirían poder para ser testigos. Poder para testificar, poder para declarar, poder para anunciar el mensaje del Evangelio. Y como vimos desde la perspectiva de la sola palabra en el original, hablando de testigos, en la palabra marturios, de donde proviene la palabra mártires. Así que ellos recibirían el poder para ser mártires del Señor, para anunciar el Evangelio y aún para morir por el Evangelio. Ese es el poder prometido para la iglesia. Ahora, la promesa que el Señor les daba era que ellos iban a ser capacitados para predicar el Evangelio, con el poder suficiente para incluso desechar sus propias vidas y morir por causa del reino de los cielos. Por ende, esto también establece que Dios promete que el Evangelio sería anunciado hasta lo último de la tierra. Estas palabras no se presentan en una forma condicional, sino a manera de promesa. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Cristo había anunciado que ellos serían mártires, que ellos iban a declarar el Evangelio, a proclamar el Evangelio y que ese Evangelio sería predicado ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. El Señor ya en este pasaje había anunciado la caída de la barrera de la exclusividad de la pertenencia de la revelación especial al pueblo judío. Ya Él había dicho entonces que el Evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra, pero Pedro y los apóstoles no habían entendido todavía esto. Ellos no habían comprendido la promesa y el contenido mismo de la promesa que está en este pasaje. Ahora, aunque en el trajinar de la historia los apóstoles no entendían o no recordaban o también olvidaron aquello que Jesucristo estableció en esta promesa, Hechos 1:8, en realidad nuestro Señor no había olvidado esta promesa. Él es fiel, mis hermanos. Él no está distraído. Es más, la historia no lo distrae. Lo que ocurre de ninguna manera nubla su visión como para no comprender que debe seguir un propósito, algo que ya Él ha establecido. Las circunstancias no distraen al Señor de su promesa. Es más, las circunstancias le sirven a la promesa del Señor. Construyen la realidad de la promesa del Señor. Construyen lo que Él ha prometido. Pero los apóstoles habían perdido de vista aquello que claramente Cristo dijo, que el Evangelio sería anunciado hasta lo último de la tierra. La promesa que Él edificaría la iglesia y que cada evento, aún los dolorosos, como lo es la persecución que enfrentaba la iglesia en este momento, la muerte de algunos creyentes, como es el caso de Esteban que ya vimos, estaba encaminado todo eso ¿a qué? Al cumplimiento de aquello que encontramos en Hechos 1:8. La iglesia sería testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué cito este pasaje, mi hermano? Porque es importante. No podemos venir al texto que tenemos hoy por delante del advenimiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. No podemos citar ese texto descontextualizado. La promesa es el trasfondo. Ahora, note lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles
para ellos hacer o empezar a cumplir esta misión que está contenida en esa promesa que Cristo dijo. En el versículo 4 de Hechos 1, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor Jesucristo les dijo a ellos que serían testigos hasta lo último de la tierra, que empezarían a ser testigos en Jerusalén hasta lo último de la tierra, pero que debían esperar en Jerusalén, esperar ese poder prometido que vendría siendo dirigido por el Espíritu Santo, y que la llegada del Espíritu Santo les capacitaría ¿para qué? Para ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero les advierte, esperen un tiempo en Jerusalén. Ellos obedecieron y se quedaron entonces reunidos como iglesia en Jerusalén, esperando recibir ese poder prometido para ser testigo hasta lo último de la tierra. Pasamos a Hechos capítulo 2. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2, ¿qué nos dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es importante, mi hermano, que reconozcamos la progresión del cumplimiento de la promesa que Cristo había dado. Ellos serían testigos hasta lo último de la tierra, pero Cristo dijo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Cristo les dice que esperen en Jerusalén? Porque la promesa es que serían testigos en Jerusalén. ¿Cuándo es la señal de recibir este poder? Cuando en Pentecostés, en esta fiesta particular de las cosechas, el Espíritu Santo viene y los capacita para ser testigos. Esto también lo vimos en una forma detallada en un sermón anterior. Pero el propósito de este evento es capacitar a la iglesia de una forma sobrenatural en la tarea que ellos tenían por delante. Ahora, si usted nota bien, aunque la predicación del Evangelio de Pedro está en el capítulo número 10 del libro de Hechos, este mismo momento ya los apóstoles y la iglesia habían recibido la condición para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Había una barrera que era la barrera lingüística para los apóstoles. Ellos todos, como dice el texto, eran judíos, hablaban este idioma entonces, el idioma particular de este lugar. Ahora, ellos tenían que predicar hasta lo último de la tierra. ¿Cómo predicar si no manejaban esa lengua? Encontramos que el texto nos habla de cómo el Espíritu Santo capacita entonces a la iglesia para predicar hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, aunque la barrera como tal cayó en Hechos capítulo 10, desde el capítulo 2, el Espíritu Santo demostró que esa barrera cayó, porque capacitó a la iglesia para predicar hasta lo último de la tierra. Empezando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Cristo les dijo que no enseñaran sino hasta después de recibir este poder.
¿Qué hizo entonces la iglesia después de recibir en Pentecostés, en este momento especial, la capacidad para anunciar el evangelio y para morir por el evangelio? Eso fue lo que hicieron. Predicaron en toda Jerusalén. ¿Qué trajo como consecuencia a la iglesia esta predicación? La formación de la iglesia local de Jerusalén, sí es cierto, pero también ocasionó la persecución a esta iglesia local. Hechos capítulo 8, versículo 1, entonces encontramos algo particular aquí. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, desde el capítulo 2 que fueron capacitados hasta el capítulo 8, la iglesia se fortalecía solo en Jerusalén, una iglesia local. Pero recuerde que la promesa era predicar y ser testigo en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice el texto? Se levanta una persecución en contra de la iglesia. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos a las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La persecución entonces, ¿qué hizo? La persecución permitió que se cumpliera la segunda parte que estaba claramente contenida en la promesa que Cristo había dicho. Se debía predicar no solamente en Jerusalén, sino en Judea. Y se predicó en Judea. Ahora, por ser un territorio en la que la aplicación de la palabra y el Antiguo Testamento eran conocidas, allí en ese momento no va a encontrar usted que habría esta necesidad de evidenciar la llegada del evangelio a la conversión entonces en Judea, porque era entonces territorio judío. Era claro, ellos tenían la escritura. Pero cuando damos el paso siguiente a Samaria, aquí hay una barrera entonces de judíos y samaritanos que hay que tumbar. ¿Quién debe entonces tumbar esta barrera? El Espíritu Santo nuevamente. Escuchamos en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Samaria, el Espíritu Santo evidenció entonces que los samaritanos, aquellos que por siglos eran odiados por los judíos, eran recibidos al seno de la iglesia. ¿Cuál era el testimonio de que ellos debían ser aceptados como iglesia? La venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos. El Espíritu Santo testificó que el evangelio que recibían los samaritanos era adecuado, había llegado a ellos y que la iglesia se extendía una vez más. Notemos entonces la promesa del Señor. Se predicó en Jerusalén, se predicó en Judea, se predicó en Samaria, y el Espíritu va evidenciando que se va cumpliendo esta promesa. Ahora llegamos al capítulo número 10, que es donde nos encontramos el día de hoy. Todo esto que he dicho es para que entendamos el contexto mismo del pasaje. Nos habla de que el evangelio llega a Cesarea, pueblo gentil, que está claramente encerrado en la expresión lo último de la tierra. Será predicado el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Había entonces que derribar una barrera más en cuanto a los gentiles y seguir adelante en la promesa que estaba dando Cristo de ser testigo hasta lo último de la tierra. Por tanto, el mover sobrenatural del Espíritu Santo permitido en
Jerusalén, en Samaria, debemos esperar que también ocurra ¿en dónde? En lo último de la tierra, en este caso, en la barrera que se va a caer para predicar el evangelio a los gentiles, por lo tanto, en Cesarea. El Espíritu Santo permitió todas estas actividades, como el hablar en otros idiomas, estableciéndolo como señal para testimonio de que se estaba cumpliendo la promesa de Cristo. Y en ese sentido, mi querido hermano, quiero ser muy directo. Sé que muchas veces se han tomado estos pasajes para enseñar o motivar a la iglesia a entrar a ciertas actividades espirituales o más bien místicas dentro de la congregación. Pero quiero que quede claro, mi hermano, que nuestra intención es demostrar cómo la venida del Espíritu Santo en esta forma sobrenatural, lo que tiene como propósito es evidenciar que la promesa de Hechos 1:8 es que Cristo se está cumpliendo. Esa promesa de Cristo se está cumpliendo en la iglesia. El Espíritu Santo es el que está demarcando que cada paso se viene dando conforme a lo que Cristo había prometido. Por lo tanto, quiero en el primer punto del día de hoy, que le pusimos como título el testimonio del derramamiento soberano del Espíritu Santo, que reconozcamos precisamente esa realidad y hablar de algunas particularidades del derramamiento del Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio en Cesarea. Así que analicemos algunas particularidades de este derramamiento y que notemos la conexión que hay de este momento específico con todos aquellos que fueron anunciados ya a lo largo del libro de Hechos que hemos estudiado hasta el momento. Y lo primero que debo anunciar es que es un derramamiento soberano, mas no manipulado. Es un derramamiento soberano, mas no manipulado. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es evidente, mi querido hermano, que no estamos frente a un culto de avivamiento, unción, poder y gloria. Es evidente que ellos no clamaban para que el Espíritu Santo descendiera y llenara ese lugar. Es evidente que ellos no estaban gritando que venga el fuego como muchas congregaciones gritan el día de hoy. De hecho, no existe tal oración congregacional en la Biblia. Usted no va a encontrar que nunca la iglesia, no va a encontrar que la iglesia alabe a Dios y clame a Dios y grite a Dios que descienda el Espíritu Santo sobre ellos. Tal cosa no es bíblica. Recuerde, en Pentecostés fue igual. Ellos estaban orando, reunidos, meditando en la palabra. Y es el Espíritu Santo quien en una forma soberana llega a este lugar. Aquí vemos en Cesarea, en la casa de Cornelio, que Pedro está predicando. Es más, si usted analiza, al parecer la predicación de Pedro fue interrumpida por el Espíritu Santo. No estaban en el tiempo de la administración. Fue interrumpida por el Espíritu Santo. Él no estaba imponiendo manos. Él no estaba, digamos, transmitiendo el poder del Espíritu Santo. En ese sentido, debemos precisar que es soberano el mover del Espíritu Santo en Cesarea, como en cada uno de los eventos que hemos anunciado. Otra particularidad de este mover, nótelo bien, es que es anterior al bautismo en agua.
anterior al bautismo en agua. Quiere decir que el Espíritu Santo llegó a la casa de Cornelio y los capacitó, posó sobre ellos, vino sobre ellos sin que ellos fueran bautizados. Esto es muy importante porque hasta lo veremos después de este evento, es que Pedro ordena que ellos sean bautizados, dejándonos ver que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. No podemos nosotros decir que el Espíritu Santo no puede venir sobre una persona si no ha sido bautizada por la iglesia. Si no se acerca adecuadamente a la iglesia, si nosotros no decimos que Él es creyente, si no le bautizamos, entonces no tendrá el Espíritu Santo. Mi hermano, este texto va en contra de todo requerimiento, digamos, o ritual religioso que nosotros querramos imponerle al Espíritu Santo. De ninguna manera. Él no nos necesita a nosotros. Tal afirmación que si no ha sido bautizado no recibirá el Espíritu Santo no es bíblica. La tercera particularidad que vemos en este texto es que no demandó de ritos como la circuncisión. No demandó de ritos como la circuncisión. Desde este momento, el mover del Espíritu Santo estaba en contra de todos aquellos que se llamarían después los judaizantes. Estos nuevos creyentes no debían adoptar las ceremonias del antiguo pacto. Ellos no se debían conectar con el bautismo para decir que por ello vendría el Espíritu Santo. Ellos no debían practicar la circuncisión, porque tanto el bautismo como la circuncisión están por fuera de este mover soberano del Espíritu Santo. Esto es algo glorioso en este pasaje. El mover soberano del Espíritu Santo, desligado de ritos particulares. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando el apóstol Pablo trae orden a la iglesia a los Corintios, que ellos tenían todo un desorden en cuanto a los dones, claramente Pablo les dijo que el que era soberano era el Espíritu Santo. Que si tú no tenías un don en esta iglesia, no era porque tú no clamabas lo suficiente, o no era porque tú no orabas lo suficiente, o no era porque no tenías comunión con Dios, sino porque el Espíritu Santo no lo quería. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Antes de eso ha dicho: a uno ha dado dones de, a otro ha dado dones de, a otro ha dado dones de. Por lo tanto, Él da como Él quiere. Tal entonces afirmación que si tú no tienes tal cosa dada por el Espíritu Santo, ¿es porque estás mal con Dios? ¿Es porque tienes un pecado? ¿O es porque el Espíritu Santo no habita en ti? También es contraria a lo que la Escritura enseña. Él reparte como Él quiere. Es soberano. Otra apreciación muy importante, mi hermano, es que este mover del Espíritu Santo, lea el texto y se dará cuenta que no viene sobre Pedro y sobre los que le acompañan. El texto dice claramente, y de hecho lo va a explicar el apóstol Pedro. Y el texto lo dice que vino el Espíritu Santo sobre los que oían. No sobre Pedro, no sobre los creyentes que vinieron de Jope. Entonces no se trataba de un culto en el que todos iban a entrar en ese mover del Espíritu Santo. El texto claramente señala que vino sobre los que escuchaban. ¿Por qué no vino sobre Pedro?
porque ya él fue capacitado en Pentecostés. Ya él y el propósito por el cual se daba ese advenimiento particular ya estaba en la vida de Pedro. Pedro está predicándole a un gentil. Es más, si usted analiza el capítulo 11, el que viene, Pedro va a explicarle a los judíos lo que está ocurriendo en casa de Cornelio, porque él tiene que explicar lo que está ocurriendo allí. Y cuando él explica, note lo que dice, Hechos capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, contando lo que ocurrió, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro no dice, cayó sobre todos los que estábamos allí reunidos y fue un glorioso culto de avivamiento. Dice, cayó sobre ellos como nosotros al principio. ¿A qué principio se refiere? A Jerusalén. Al inicio del cumplimiento de la promesa que Cristo había dado. Así que este era una clara señal de cómo la iglesia entraba en un nuevo comienzo. Ahora una nueva etapa del cumplimiento. No encontramos en la Biblia que este evento se repita en aquellos que ya ocurrió. No vamos a encontrar que Pedro, cada vez que se reunía, experimentaba entonces la llegada del Espíritu Santo. Porque mi hermano, el Espíritu Santo no actúa en forma intermitente, no viene en forma intermitente sobre la vida del hombre. Aquel que ha recibido el Espíritu Santo, en él reposa el Espíritu Santo siempre. No hay tal cosa como llegar e irse. Si eres creyente, no debes decir, Espíritu Santo, ven a mí. Él está dentro de ti. Por eso eres creyente. Pedro entonces dice, vino sobre ellos como vino sobre nosotros al comienzo, al principio. Por lo tanto, establece que fue en el comienzo que él lo recibió. No fue algo que se dio en una forma esporádica o que se repetiría una y otra vez. El propósito era testificar que en Samaria también eran pueblo de Dios. Otra particularidad, mi hermano, es que este mover del Espíritu Santo hace iguales a todos los creyentes. Hace iguales a todos los creyentes. Delante de Pedro está viendo cómo el Espíritu Santo no está haciendo distinción de personas. Eran romanos. Eran personas gentiles. Y de la misma forma que el Espíritu Santo operó en aquellos que estaban reunidos en Pentecostés, en ese momento estaba actuando de la misma forma en Cornelio, su familia y sus amistades. Pablo lo dice en Gálatas 3, versículos 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Está diciendo el Espíritu Santo, está permitiendo que cada uno en los que reposa, son unidos a Cristo sin ninguna distinción. Pedro dice, cayó sobre ellos como pasó con nosotros. Ya no hay una estirpe especial en la que se mueva el Espíritu Santo. Ya no es solo sobre sacerdotes, ya no es solo sobre reyes, ya no es solo sobre profetas. Ahora viene sobre aquellos que son el pueblo de Dios sin distinción. No importa si son ricos o pobres, no importa si son mujeres o hombres, no importa de verdad su condición social, su capacidad intelectual. El Espíritu Santo sobre ellos determina que todos son iguales. Que todos son iguales. No hay divisiones en el pueblo de Dios. Están equivocados aquellos que creen que el Espíritu Santo vino con el propósito de crear divisiones dentro del pueblo de Dios. La regeneración no ocurre por grados.
no hay uno más regenerado que otro. La justificación no ocurre por grado, no hay uno más justificado que otro. La adopción no ocurre por grados, no hay uno más adoptado que otro. Todos somos justificados, adoptados, regenerados, mi hermano, 100%. Otra apreciación importante del texto es que todos son capacitados para sumarse a la misión. Todos son capacitados para sumarse a la misión. Lo que quiero decir es que el propósito por el cual el Espíritu Santo llegó en esa forma especial en la casa de Cornelio es para decirle también a ellos que ahora ellos deben sumarse a esa misión. ¿Cuál? Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Esto evidenciaría que ellos también hacen parte de esa misión. Por eso dice el versículo 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, escúchenlo bien, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Igual que en la fiesta de la cosecha en Pentecostés, Cornelio y sus familiares y amigos ahora reciben la habilidad, la capacidad, el poder para testificar el evangelio, para glorificar el nombre del Señor. Mire, compare lo que ocurrió allá en la fiesta de la cosecha en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 11. Dice, cretenses y árabes. Estos son la declaración de los que vinieron de todos los confines de la tierra a ese lugar. Cuando llegó el poder del Espíritu Santo, que se posó sobre ellos, dándole la habilidad de hablar en lenguas, aquellos que se acercaron y vieron ese momento, declararon esto. Cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Así que los testigos de aquello que ocurrió en Pentecostés entendieron que aquellos hermanos, aquellos creyentes, hablaban lenguas, hablaban idiomas. Pero no solamente entendieron que hablaban idiomas, sino que su mensaje era claro, que su mensaje se podía comprender. Por eso dijeron, les escuchamos hablar las maravillas de Dios. Comprendemos qué es lo que ellos están diciendo. Ahora compare eso con lo que ocurre y con lo que declaran los judíos que acompañaron a Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 46. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Ocurre lo mismo. Aquellos testigos escucharon a estas personas, a los creyentes de Jerusalén, que el hablar en lengua era para declarar el mensaje y glorificar a Dios. Y ahora las personas que son testigos de lo que ocurre en la casa de Cornelio también los escuchan hablar y saben que ellos están declarando la gloria de Dios. Su mensaje es claro, su mensaje es comprensible. No se trataba de palabras sin sentido, con movimientos espasmódicos, como ocurre en algunas iglesias el día de hoy. Era el Espíritu Santo capacitándolos a ellos para que testificaran también a otras personas sin la barrera del idioma. Testificar que ellos también eran pueblo del Señor. Y era sano para la iglesia, porque piense, una iglesia que está naciendo y que el Espíritu Santo se derrama en una forma especial sobre los judíos, pero en una forma distinta sobre los gentiles. ¿Qué ocurriría en esta iglesia entonces? Que habría divisiones. Y nuevamente el Espíritu Santo no vino para dividir. Aquí termino, mi hermano, entonces. Claramente el testimonio del Espíritu Santo en este mover soberano, testificando que ellos eran pueblo de Dios. Quiero pasar al punto número 2, y es que esto es un testimonio innegable. Es un testimonio innegable. Mire, para Pedro era la más grande de las evidencias de que aquello
en lo que él había sido preparado por medio de la visión, que sus ojos habían visto al contemplar la devoción de estas personas al querer escuchar el Evangelio, ahora el Espíritu Santo estaba dando el sello, estaba dando la mayor señal, estaba testificando claramente y estaba señalando que todos los que estaban ahí hacían parte de la iglesia universal. Así que Pedro no podía sino decir que este es un testimonio veraz. Ellos deben ser incorporados a la iglesia local. ¿Por qué? Porque ya han sido incorporados a la iglesia universal. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora la iglesia local debe incorporarles a ella. Por eso, ¿qué ordena Pedro después de ese movimiento maravilloso del Espíritu Santo? Que ellos sean bautizados y que se organice la primera iglesia local. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Pedro testifica delante de los hombres que están allí, testigos que lo acompañaron, que ellos ahora serán la iglesia local de Cesarea. Ahora, pero pasemos al capítulo 11. Y vamos a ver que Pedro testifica también, deja claro Pedro que el testimonio es innegable del Espíritu Santo. Esto ocurre cuando nosotros pasamos al capítulo 11, vamos a encontrar que Pedro ahora tiene que ir hasta Jerusalén. Ya Pedro iría gozoso por lo que estaba ocurriendo, pero en Jerusalén se iba a encontrar ¿con quiénes? Con los apóstoles. Y se iba a encontrar con todos aquellos creyentes que no habían presenciado lo que él presenció. Por eso dice el versículo 1, voy a leer hasta el 4. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: el apóstol Pedro tenía que presentar un informe de lo ocurrido. Y delante de los ojos de Pedro brillaría la rigidez del legalismo en el que él se encontraba antes. Él vería a estos hombres con todas sus declaraciones, la posición que él mismo tenía solamente un capítulo atrás. Aquellos que en realidad se fijan más por las formas que por los contenidos, por lo que es verdaderamente importante. Que viven guardando los esquemas tradicionales, y eso es lo más importante para ellos. Notemos que estos legalistas, después de saber lo que ocurre, porque note que el versículo 1 dice que ellos habían escuchado, los apóstoles escucharon que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero la pregunta de estos hombres no era: ¿qué pasó con la predicación, Pedro? ¿Cómo predicaste a los gentiles? ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? ¿Cómo podías dirigirte adecuadamente a un gentil sin conocer el Antiguo Testamento? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Cuál fue su respuesta? Nada de esto les interesó a ellos. Ellos solamente hacen la pregunta: ¿por qué entraste a la casa de hombres incircuncisos? ¿Por qué te sentaste a comer con ellos? Ellos solo cuestionan lo que hace parte de su sistema tradicional legalista. Ellos solamente querían seguir manteniendo en orden y aferrados a aquellos ritos humanos, desechando incluso la obra del Espíritu Santo. Lucas hace énfasis que este enfrentamiento con estos hombres tuvo el carácter de disputa. O sea, quiere decir que Pedro en realidad se enfrentó con estas personas y hubo un problema por ello. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro empieza a explicar todo lo ocurrido, que no lo vamos a citar el día de aquí porque él expresa casi que en una forma completa
detallada lo que nosotros encontramos en el capítulo 10. Todo lo ocurrido con lujos de detalle, Pedro lo registra. Pero lo que vemos claramente y lo que es más maravilloso en este asunto es que Pedro, después de hablar todo lo ocurrido, hace una conexión que es sumamente importante. Desde el versículo 4 de Hechos 11 hasta el 15, o sea, 11 versículos, le toma a Pedro explicar lo ocurrido en la casa de Cornelio. Pero cuando termina de explicar lo ocurrido, note lo que dice Pedro en el versículo 16. Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces, después de que contó todo, tuve la visión, él tuvo la visión, nos encontramos, yo prediqué, pasó tal cosa, vino el Espíritu Santo. Y dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué texto está citando Pedro, mi hermano? ¿Qué texto está hablando? Del mismo texto del cual nosotros partimos. Hechos capítulo 1, versículo 5 y versículo 8. Cuando dice el Señor, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que está diciendo Pedro es, yo estoy seguro que lo que vi en la casa de Cornelio es un cumplimiento de la promesa que Cristo dio de que nos capacitaría para enseñar hasta lo último de la tierra. Pedro entendió que era el cumplimiento de esa promesa. Por eso concluye Pedro su relato de esta manera, versículo 17. Y si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos recibido el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Él está diciéndole a estos hombres, si el Espíritu Santo vino sobre ellos, si se trata del cumplimiento de la promesa de Cristo, ¿quién era yo para estorbar este asunto? ¿Quién era yo para decir que esto no podía ocurrir? Reconoce lo que hemos dicho a lo largo de todo este sermón. No podemos estorbar lo que Dios hace. Él es soberano, su mover es soberano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Nadie puede decir, no harás esto. Cuán grande es la enseñanza, mi hermano, de este texto. Nos preocupamos tanto por las formas, tanto por los esquemas, por los lineamientos, cuando lo único que debemos hacer es predicar el santo evangelio del Señor. Y el Espíritu Santo hará lo que Él quiera hacer. Él llamará a los que necesitan ser llamados a salvación. Él mantendrá en oscuridad a aquellos que tienen que ser mantenidos en oscuridad, mi hermano. Nadie podrá detener su obra. Lo único que debemos hacer es lo que hizo Pedro, predicar la palabra del Señor. Por eso vemos que es un testimonio aceptado. Y terminamos con esto. Es un testimonio aceptado. Esta verdad del poder soberano del Espíritu Santo en traer a vida a quien Él quiere por medio de la predicación es reconocida y aceptada por los que escucharon a Pedro. Por eso dice el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estas personas dijeron, solo podemos hacer una cosa, glorificar el nombre del Señor. Dios es el que da el arrepentimiento. Dios es el que obra
en la vida de los hombres. Dios es el que transforma. Amada iglesia, Dios es soberano. La salvación no es del hombre, la salvación es de Jehová. ¿Qué debemos hacer nosotros? Glorificar su santo nombre, porque transforma los corazones de aquellos que eran corazones de piedra. Debemos glorificar al Señor porque llama a los que son suyos. Debemos glorificar al Señor porque trae a vida a los que son muertos y que por sus propios medios jamás serían salvos. Glorifiquemos al Señor, mi hermano.